Ahora sí. Vale, bueno, pues vamos con la tercera ponencia del día. Nuevas tendencias en la nutrición para deportes de resistencia. Interesantísima ponencia, al igual que las anteriores y las que vienen después, a cargo del doctor Raúl López Grueso. Raúl es doctor en fisiología, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, diplomado en nutrición humana y dietética, con varios másteres en fisiología y en nutrición. Es académico de número de la Academia Española de Nutrición y Dietética, asesor, investigador. También es entrenador de triatlón, atletismo, ciclismo y bueno, incluso triatleta en activo en larga distancia, ¿verdad, Raúl? Popular. Creo, Raúl, que has participado en el Ironman de Hawái este año, ¿verdad? Sí. Vale, pues viene pues casi recién venido del Ironman de Hawái. Bueno, os dejo con Raúl. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Quique. Y bueno, agradecer la invitación, como los compañeros y también a Roberto y tal, el hecho de poder estar aquí, ¿no? Que como decían los compañeros también, para mí siempre es un simposio referente. No he podido venir y bueno, me hace especial ilusión y bueno, un poco la presión de estar en este lado y también pues aprendiendo a los compañeros tanto antes como después, ¿no? Puesto, como ha dicho él, pues aparte de lo que es la investigación, tema de docencia y a nivel profesional, pues bueno, soy, como digo muchas veces, un apasionado de la resistencia y de otros deportes, pero pues muchas veces como conejillo de India pruebo yo cosas conmigo mismo para después mi deportista o asesoramiento externo, ¿no? O parte de la investigación que comentaremos algunas de las cuestiones. También, pues bueno, con el tema de las nuevas tendencias en nutrición es algo que, por ejemplo, pues Pedro ha comentado algo, ¿no? En nutrición deportiva siempre se meten suplementos, siempre se mete hidratación y los dietistas, o la parte mía como dietista, muchas veces decimos que al final lo importante es comer bien y que después ya veremos si es efectiva la suplementación o estrategias novedosas, pero bueno, como decía un amigo mío, que me llamaba Panoramix cada vez que íbamos a la Quebrantahuesos porque aprovechaba la cena o el desayuno para preguntarme cosas que yo iba a probar allí, ¿no? Entonces yo le decía, yo no voy a probar nada mágico que no haya probado antes, sino que a lo mejor es muy novedoso para ti, pero para los que estamos en el mundillo este de ver un poquito las novedades, publicar, investigar, pues son cosas que se saben desde hace bastante años, ¿no? Lo que pasa es que un paper hasta que llega a la población, entre comillas, normal, el deportista, el entrenador, pues pueden pasar bastantes años, ¿no? Entonces, es una cosa que yo siempre animo ya digo, a mis propios amigos o rivales, pero también, o alumnos, en este caso a vosotros y sobre todo, pues, preguntarme luego, como digo, a los coffee breaks, la comida, por si podemos compartir o discutir, ¿no? Que también suelo decir cosas como abogado del diablo precisamente para crear un poco polémica, como han dicho también los compañeros, ¿no? En el tema de la nutrición, como decía, pongo muchas veces esta foto de mi hijo, que con el tema de parte del casco y el agua, todo el tema de cositas nuevas que se están viendo, ¿no? Y que hay una cosa que si en categorías inferiores ya vamos metiendo a los deportistas, sean más detección de talento, o sea, simplemente por actividad física, salud, independientemente del rendimiento, pues son cosas que hay que ir metiendo poco a poco, ¿no? Y yo creo que eso no es novedoso, pero sí que hay que crear esa base, ¿no? Otra cosa son ya los que van buscando pues cositas tipo eso, ¿no? Que empiezan ya a ver cómo puedo llevar la alimentación, cómo puedo integrarlo, ¿no? Y bueno, comentaré algunos ejemplos de lo de Kona, que supongo que muchos incluso sabéis o conocéis por vuestro deportista o vosotros mismos, ¿no? Entonces, todo el tema que se está haciendo hoy día de entrenamiento indoor o en rodillo para controlar más las cargas, pues como ha dicho también Pedro antes, ¿no? El tema de el calor, la humedad y parece toda esa pain cave, ¿no? Que muchos conocemos por ejemplo, el Lionel Sanders y otros, pues al final es una estrategia que muchos están adoptando también por el tema del control, pero que obviamente el tema de hidratación o oxidación de hidrato de carbono hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tecnologías hoy día, con todos los dispositivos, pues vamos teniendo mucha información. Muchos de estos dispositivos, ya sean sensores de glucosa intersticial o sea sensores de temperatura cutánea o sea sensores tipo core, ¿no? Por el tema de la radiación un poco para ver la temperatura central, ¿no? La temperatura del core, como su nombre indica, pues bueno, nos permiten hoy día en los dispositivos monitorizarlo en tiempo real, ¿no? Y es una ventaja que al deportista, pues al final es un parámetro de rendimiento, pero también le está afectando lo que sería, pues por ejemplo, deshidratación u oxidación de sustrato, ¿no? Puesto que sabemos que en condiciones calurosas
la oxidación de hidrato de carbono pues, se puede elevar, ¿no? Independientemente de que después podamos hacer una aclimatación para mejorarla, ¿no? Entonces, pues, daba yo unas charlas esta primavera precisamente con categorías inferiores, ¿no? Y un poco lo que se está viendo hoy día, comentaba yo ahí de estos 3 ciclistas que casualmente en mayo pues todavía no habían montado tanta como montaron, por ejemplo, la Vuelta en el Mundial, etcétera, ¿no? Pero son categorías inferiores que se va viendo ya de los 17 y 18 años en ciclismo, pero también en otros deportes, ¿no? Pues tipo triatlón o cualquier deporte de resistencia, como decía antes, no de edad de cadetes o inferiores, pero sí en esos cadetes juniors que, como sabéis, pues están pasando a profesionales y, como digo, montándolas en vuelta o en grandes carreras, ¿no? Cuando antes se rendía a una edad un poquito mayor. Entonces, ahí, supongo que conocéis a Tim Podlogar. Voy a poner algunas de sus entradas en Twitter para algunos de los estudios más importantes que se están haciendo en este sentido en los últimos tiempos, que igual conocéis, pero si no, también para relacionarlo con todo ello, ¿no? Entonces, este fin de semana pasado estábamos en una concentración de un equipo ciclista que voy a empezar yo a asesorar en tema de nutrición y comentaba con el tema de los desayunos, que se basaba un poco en este estudio, ¿no? Entonces él comentaba ahí un poquito sobre los Haribo, los caramelos, la gominola, en ese sentido, por el tema de los azúcares, pero como decía en el tweet, ¿no? Al final es una estrategia que se está viendo, por ejemplo, en la comida pre-entreno o pre-competición con el tema de combinar hidratos de carbono como pueden ser la fructosa y la glucosa o la carga de hidratos que pueda ser, por ejemplo, con el arroz, ¿no? Entonces, en ese sentido, con el tema de la fructosa, pues siempre tenemos esa disyuntiva, ¿no? Esa cuestión de si tomamos fructosa pura, que la podemos comprar en el supermercado, o compramos fructosa de la fruta o de alguna mermelada, de la miel, etcétera, ¿no? Y son alimentos o acciones que podemos hacer relativamente fácil en esa comida previa, ¿no? Entonces, ahí en el estudio pues se ve cómo esa mejora en cuanto a la combinación de glucosa con arroz o fructosa con arroz mejora significativamente la ingesta previa tanto a un entrenamiento como podría ser pues, lo que hicimos en la concentración o lo que se puede hacer en una competición, ¿no? Entonces, en cuanto a la capacidad de resistencia, se ha demostrado recientemente que esta combinación que muchos deportistas pues pueden incluir en su desayuno típico, por ejemplo, hablamos el otro día, ¿no? De algunas tortitas de arroz o algunos crepes que pueda untar mermelada o miel, etcétera, o ya combinaciones independientemente de la fruta, ¿no? E independientemente de que tengan ese producto de fructosa para después hacer sus mezclas, por ejemplo, de fructosa y maltodextrina, por el tema de los ratios y tal, que comentaremos también. Algo que supongo que conocéis, ¿no? Sobre todo lo que se busca es intentar que el glucógeno muscular y hepático aporten energía en ese esfuerzo que se va a hacer, pero sobre todo en el hepático, que normalmente es el que mantiene la glucemia, la glucosa sanguínea durante la noche, esas horas relativo ayuno, independientemente de si se ha gastado y recuperado en las comidas posteriores de la tarde anterior, pues lo que se ve es que preserva y sobre todo mejora ese aporte o esos niveles a nivel de glucógeno hepático, ¿no? Entonces, en el sentido de nosotros, cómo podemos jugar con la carga de glucógeno muscular, pero el glucógeno hepático que seguramente haya disminuido y es más difícil de testar o al menos de controlar, pues estamos asegurando que la fructosa le da esa recuperación y justo cuando hace el esfuerzo, pues mejora, ¿no? En ese sentido, como vemos aquí, sobre todo en la parte final, pasadas las horas, pues vemos que esa recuperación a nivel hepática es obvia, ¿no? Incluso cuando se ve con ingesta durante el ejercicio de hidratos de carbono, puesto que hoy día también hay un poco de discusión de si entrenamiento en ayunas, con un entrenamiento low carb, etcétera, ¿no? Entonces,
Como se sabe que una ingesta durante es bastante importante para asegurar el entrenamiento, que es al final un poquito lo que solemos decir desde el punto de vista de la nutrición, hay que rendir, hay que cumplir el entrenamiento y la fatiga que venga precisamente por esa dinámica de cargas que el entrenador planifica, ¿no? Pero no sea por una falta de energía. Pues precisamente con estrategias de este tipo, en los cuales se combina la fructosa con los hidratos de carbono, por ese almidón, pues incluso después, cuando durante estamos, pues por ejemplo, 3 horas antes de ese ejercicio, o de 1 a 4 horas que se suele hacer durante un esfuerzo relativamente largo, 2, 3, 4 horas de resistencia, va a mejorar incluso aunque durante vayamos, obviamente, ingiriendo la estrategia que cada uno considere, ¿no? En el sentido de que nosotros, si nos centramos en que son monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, que comentaremos algunas de estas cuestiones, todo lo que son las combinaciones, tirando hasta los polisacáridos, a ese almidón o a lo que serían las maltodextrinas, que se suele utilizar más como suplemento, pero que también hay que considerar, nosotros vamos a tener siempre un aumento incluso si lo damos con sacarosa, ¿vale? En esa combinación de fructosa-glucosa que aporta el azúcar blanco, el azúcar de mesa, la sacarosa, pues vemos que incluso el nivel hepático a nivel de glucógeno es mayor con la sacarosa que si solo tomamos glucosa, ¿no? Casi, como indica este estudio, casi llega a ser duplicado en esa recuperación de glucógeno hepático, ¿no? Y sobre todo es una cuestión, como decía, independiente de lo que al final al deportista le interesa, ¿no? Que es preservar el glucógeno muscular, ¿no? Cuando empieza en una situación low carb o en una situación de cierto ayuno, ¿no? Que habría que también matizar esa condición de ayuno cuando hace el deportista su actividad en ayuno, pues bueno, lo que estamos considerando es preservar el glucógeno muscular para cuando tus músculos actúen, pero mantén el glucógeno hepático alto para que tu sangre pues tenga unos niveles relativamente normales o elevados de glucosa, ¿no? Todo ello, como supongo que imaginaréis, independientemente de todo lo que es ese aporte de sangre, como vemos aquí a nivel hepático, el metabolismo, pues entrarían por vías diferentes, ¿no? Y esto nos llevará a lo que veremos después en cuanto a los transportadores. Igual que sabemos que no hay una saturación de GLUTs a nivel intestinal, a nivel de enterocito, si utilizamos diferentes hidratos de carbono que van a utilizar diferentes puertas para pasar, pues al final tenemos el mismo sentido, ¿no? Estamos aportando más hidrato de carbono en lo que sería el paso de estómago, intestino, sangre, para que esa sangre ya rica en glucosa durante, pero también si viene del hígado, donde hemos aumentado el glucógeno hepático. En ese sentido, lo que os decía antes, si al final, que es el estudio de Paul Logar y colaboradores, si al final estamos añadiendo un poquito de fructosa a ese plato de arroz o a esos hidratos más clásicos que podemos tomar, estamos mejorando incluso en comparación a la glucosa, ¿no? En el sentido de que la fructosa la podemos obtener pues, con las típicas frutas, que por otro lado pues, miraremos también y podremos comentar hay otras cuestiones referentes a fibra, etc. Así, por ejemplo, José González, que bueno, ha colaborado con varios equipos ciclistas y es uno de los colaboradores de este estudio de la Universidad de Bath, plantea pues al final mesas de este tipo para los corredores, en este caso que eran ciclistas de élite, pero también se puede hacer con cualquier deporte de resistencia o incluso a nivel colectivo, dependiendo de cuál es la orientación que se vaya a hacer, ¿no? En cuanto a la actividad. Pero sí, como se suele utilizar hoy día con los dietistas y los chefs en los equipos o en los staff, es facilitar una amplia gama de opciones dependiendo también de los gustos, costumbres, culturas, etcétera, independientemente que después, pues como aparece ahí, su plato donde se va a tomar, pues sea arroz, pasta o digamos el hidrato de carbono más clásico normal que se pueda tomar, pero le está añadiendo ese aporte de fructosa dentro de las opciones que normalmente cuadren con ese tipo de corredores o ese tipo de deportistas, ¿no? Al final, le preguntaba incluso a
a Tim, ¿no? Pues, ¿y cómo puedo saber yo la cantidad exacta de fructosa que debo añadir, ¿no? Si yo, decía Paul, normalmente tomo unos 148 gramos de arroz, ¿no? Como digo, aproximadamente 148. Entonces le decía, bueno, si más o menos tomas esos 120, esos 20 gramos, nosotros fuimos a un ratio 2:1, por lo tanto, 80 gramos de hidrato de carbono provienen del arroz y de 100 de producto, ¿vale? Que eso también hay que considerar siempre, que en cuanto a pureza, ¿no? Eso lo tenemos más por las proteínas, pero con los hidratos hay que mirarlo también. Y después los 40 gramos de fructosa, que ya los añades, como hemos visto antes en la mesa, de la forma que quiere, ¿no? Entonces decía, pues bueno, que lo probaría en una carrera el domingo. Y otro chico le comentaba en cuanto al pudding de arroz, ¿no? Las diferentes recetas que, como digo, se están instaurando hoy día, ¿no? Y lo que sería esa mermelada, ¿no? que puede tomar, ¿no? Entonces le decía a Tim que sí, que podría ser una opción independientemente que el rice pudding suele tener galactosa, que comentaremos algunas de las cuestiones que hoy día también se está incluyendo la galactosa en este sentido, ¿no? Sobre todo porque tiene un efecto similar a la fructosa a nivel hepático. Y justo, no sé si conocéis a Rebecca Randall, que es una de las investigadoras y referentes del Instituto Gatorade de GSSI, que bueno, publica también algunos estudios, colabora, por ejemplo, con clubes y deportistas, entrenadores, etcétera, ¿no? Pues le decía que quería ese libro de recetas para cocinar arroz, puesto que al final, como se suele decir, el deportista está como arroz blanco o paella o arroz a la cubana, ¿cómo puedo cocinar todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, le decía que sí, que estaban haciendo esas recetas, pero bueno, que al final un poquito lo que cada uno también manteniendo esos ratios, pues por ejemplo con los pastelitos de arroz o los rice cake que se están haciendo hoy día o que por lo menos en ciclismo están bastante instaurados. En ese sentido, como digo, el estudio es bastante interesante, pero también os animo a que también, pues bueno, aprovechad los podcasts y estas cuestiones, pues son casi como charlas o clases que se suelen utilizar, ¿no? Y precisamente en este de Endurance entrevistaron a Tim para precisamente hablar de este estudio porque acaba de salir y bueno, es bastante, como digo, bastante interesante. Si trasladamos todo esto, al final el deportista lo que quiere es que nosotros le demos opciones, o por lo menos en nutrición se dice educarlos nutricionalmente para que no tengan que improvisar. Y en competición al final, sobre todo deportistas de resistencia, como puede ser un triatleta o un tema de trail, por mucho que esté controlado, por mucho que hayas planificado, al final el deportista se las tiene que apañar en competición. Es decir, si es un Ironman o es el Mont Blanc, al final depende de los habituallamientos y cuál es la estrategia, ¿no? Entonces, pues igual que nos ponemos alarma para que no se nos olvide comer o beber, igual que se ven las chuletillas, ¿no? Que se ponen en la potencia, en el cuadro, en el manillar, pues igual pasa en cualquiera de estas otras carreras o deportes donde el deportista al final lo tiene que tener muy claro y que no se salga de esa estrategia, sobre todo como decía antes, para que el rendimiento sea un reflejo de lo que ha entrenado, lo que se ha preparado y que no caiga el rendimiento precisamente por un fallo a nivel energético, ¿no? Por mucho que queramos hacerlo bien. Entonces, aquí en este sentido, supongo que conocéis todo lo que montaron Aitor, Juan, Aris, todo esto hace unos años con lo de los 120 gramos de hidrato de carbono y que hoy día parece que si no toma 120 gramos de hidrato de carbono por hora, pues ya está en desventaja, ¿no? Y bueno, como se suele decir, hay gente que va a 30 gramos, hay gente que va a 40, 60, a 80 y lo ideal es, como suelo decir yo muchas veces, que tu motor sea capaz de utilizar la mayor cantidad de energía posible dentro de lo que sería tu rendimiento y sobre todo molestias y posibilidades, ¿no? Porque muchas veces queremos ir a más y muchas veces más no es mejor, ¿no? Entonces eso hay que adaptarlo mucho, entrenarlo mucho y algunos de los estudios que están haciendo también por Logar, Wally, etcétera, pues van precisamente para ver qué aporta ese hidrato de carbono exógeno en 120 gramos la hora frente a 90, ¿no? Y como dice, pues al final se oxida más de ese exógeno,
pero el endógeno al final depende sobre todo de cómo ha llegado de cargado ese músculo o ese hígado a la prueba, ¿no? Entonces, son como 3 opciones. Es decir, nosotros hacemos carga de hidratos previa, estamos cargando nuestros músculos, que todo ese proceso de bajada y subida se entrena para que la glucógeno sintasa tenga más actividad y por lo tanto la fibra, entre comillas, lenta, pueda almacenar más glucógeno, puesto que eso, como sabéis, es más de la glucolítica, de la rápida, etcétera. Entonces, lo que queremos es que nuestro músculo, en la medida posible, normalmente es menos que en otros deportes, sea capaz de almacenar mucho glucógeno, que nuestro hígado, por ejemplo, con estrategias como la anterior, sea capaz de tener sus niveles también altos para que no haya esa, entre comillas, hipoglucemia que pueda haber por una bajada del glucógeno hepático, y que después, obviamente, si damos más hidrato de carbono exógeno y lo oxidamos, pues al final estaremos rindiendo más, ¿no? Como digo, son artículos, perdón, es que no sé qué ha pasado ahí, que se ha cambiado ahí se ve que ha cambiado. Esos jeroglíficos que no entendemos los dietistas solo. Al final, bueno, ahí lo que ponía era precisamente eso, ¿no? De 270 o 360 gramos durante 3 horas, pues son 90 o 120 gramos la hora, a una estrategia pues de 1, 1,5, 2 gramos minuto, ¿no? Entonces, se puede hilar muy fino, pero al final depende sobre todo de la tasa de oxidación del deportista, ¿no? Puesto que esto, como sabéis, pues, por ejemplo, ahora que han sido Maratón Nueva York, aquí en España Maratón de Valencia enseguida, están muchas de estas pruebas de fondo, como decíamos, ¿no? Kona el otro día, ahora es Cozumel, ambientes calurosos, lo mejor es saber cuánto oxida esa persona para establecer si debe tomarse un gel cada media hora, cada 5 kilómetros o mucho más detallado, ¿no? En base a su ratio, a su velocidad de oxidación, ¿vale? A su ritmo de oxidación. Voy a quitar los símbolos que esto no sabéis todavía. Otro podcast que bueno, os paso por si estáis interesados en todo este tema, sobre todo a la hora de, como decía, combinar glucógeno o hidrato de carbono endógenos y aporte exógeno, que como digo, es algo que parece novedoso, que si lo hace Blumenfeld o Kipchoge en Berlín el otro día, pues parece que están tomando 120 gramos la hora y si quieres estar a ese nivel, pues bueno, como yo digo, primero hay que entrenar, después tenías que haber elegido muy bien a tus padres para la genética y después tema de la alimentación, zapatillas y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero algunas de las cuestiones interesantes, como digo, que comenta Tim. En ese sentido, también ha salido publicado un artículo recientemente en cuanto a esta combinación que os decía, ¿no? De los 90 y 120 gramos la hora, y lo que hay que ver sobre todo, en este que os citaba antes, es que hay una diferencia sobre todo respecto a lo que sería a nivel endógeno y exógeno al final de la prueba. En este caso ellos midieron 3 horas. Por ejemplo, es un ritmo relativamente normal o buenecillo según se mire en maratón, ¿no? Pues bueno, si al final justo es cuando notas las diferencias, el famoso muro, pues no te pega tanto, ¿no? Si nos vamos a un medio Ironman, a un trail relativamente cortito, pues justo lo que quiere el deportista es en ese punto final, donde tiene que seguir apretando para hacer su marca o para ganar, que no decaiga su rendimiento, ¿no? Entonces, yo muchas veces pongo esta foto porque todo esto está muy bien, pero esto no es novedoso, pero es algo básico. Hoy día los dietistas y los preparadores físicos están adquiriendo analizadores de gases portátiles, ya sea con petacas aquí delante o aquí atrás, tipo NOE, u otra, ¿no? O V2 Master, ¿no? Que es la que se coloca solo en la cara. O si no te vas a un laboratorio, pero por lo menos sabes la tasa de oxidación y entonces puedes personalizar mucho todo esto de la fructosa, la glucosa, el alginato y todas estas cuestiones que parece que es lo último, al final depende de esto. Depende de cuánto oxida, por mucho que queramos darle pues 90 gramos la hora o 120, ¿no? Como decía, este es el estudio anterior y sobre todo lo que se ve es que a nivel exógeno hay una diferencia y a nivel endógeno, abajo en la D, pues no hay diferencia, ¿no? Entre una y otra. Entonces, como decíamos antes, al deportista lo que tiene es que tomar la mayor cantidad de hidratos de carbono posible en la mejor combinación posible y que eso lo vea reflejado en el rendimiento, tanto en los entrenamientos como en competición.
Bueno, perdonad, no sé qué ha pasado. Si os paso el PDF, supongo que lo veréis, pero bueno, al final viene así un poquito lo que decíamos antes del estudio. En este sentido, como digo, con el tema de los podcasts, Tim, aparte de estar en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, investigando y estar trabajando en su país, en Europa, en Austria y demás, ahora ha empezado como nutricionista del equipo ciclista Bora. Entonces, todo lo que está investigando, al final, Dan Loran, que es el preparador físico de Bora, del equipo Bora y tal, pues esto al final, todos los equipos intentan meter a gente pues, o que está investigando, que está aplicando estas cosas, que como decimos, al final, los que somos de ciencia del deporte, pues también nos llega, ¿no? Porque nos preguntan a los deportistas, podemos asesorar en cierto modo y que muchas veces, pues bueno, si es el dietista o es en combinación con el chef, con el médico, etcétera, o simplemente, como digo muchas veces, el otro día le decía a estos ciclistas y a las categorías inferiores, es lo que le diga la madre o lo que haga la madre, por mucha pasta que tú le digas, al final tú le tienes que decir cómo quieres esa pasta, cómo quieres ese arroz, en base a lo que ven o a lo que le ven sus entrenadores, ¿no? En este sentido, también comentar esto, que es algo relativamente o bastante novedoso. Esto ha salido ahora, hace también nada, este 2022, esta última semana, meses, en cuanto a lo que sería la oxidación independientemente de lo que se tome. Como decíamos antes, a nivel de monosacárido, disacárido, etcétera, lo mejor siempre es combinar glucosa fructosa, los ratios estos famosos de 2,1, 1,08 de Morten, ¿no? Que puso el Betafuel de SIS y tal, que pusieron de moda, pues hay otras combinaciones. Como decía antes, con el tema de la sacarosa se está viendo, sobre todo en el pre, con el tema del azúcar de mesa, ¿no? Normal, o también se está viendo con el tema de la galactosa, ¿no? Entonces, ingerido durante, lo que se está viendo es siempre también ese... un efecto ahí. Como vemos ahí, con el tema de la glucosa y la galactosa, al final lo que sería esa producción de energía es similar dependiendo de lo que combine, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes, estamos viendo acciones considerando otros hidratos de carbono más simples que hasta ahora pues, no se estaba utilizando, sobre todo cuando son intensidades relativamente bajas, ¿no? Al 50, 60, 70%, dependiendo de la duración y obviamente la capacidad del deportista de mantenerla, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ahí cuando os pongo eso, que no se ve mucho, es simplemente para los datos, como decía antes, de las pruebas de esfuerzo, ¿no? Yo como entrenador puedo mandar una prueba de esfuerzo a uno de estos ciclistas profesionales y el entrenador está pendiente solamente de si ha mejorado los vatios al VT1, al VT2, si ha mejorado lo que es el desplazamiento a la derecha, etcétera. Y yo le pido, como dietista, le digo, vale, todo eso está muy bien, pero yo quiero las columnas exactas de consumo de oxígeno, de producción de CO2, de ventilación pulmonar en litros por minuto, que voy a irme a otra cosa más, ¿no? Como veis aquí en las gráficas de la oxidación de grasa, los hidratos de carbono, para ver el famoso EF o el factor de eficiencia que nos dan aplicaciones de que yo realmente estoy viendo que mejora la eficiencia, pero sobre todo a nivel de sustrato, independientemente que el pulso, el lactato que estamos midiendo todos los días, que haya una adaptación en el uso de los sustratos, ¿no? También independientemente que cada uno vaya por una estrategia de que quiere oxidar más grasa y quiere ahorrar más glucógeno, pues bueno, eso se ven, como digo, con pruebas de este tipo, independientemente de otras, por ejemplo, como las pruebas de lactato, ¿no? Que se hacen hoy día cada vez más en la práctica diaria, en el entrenamiento. Entonces, en ese sentido, el estudio que os decía de la oxidación en cuanto a la glucosa y la galactosa, pues precisamente la Universidad de Birmingham es la que está moviendo todo este aspecto, ¿no? Y entonces ahí vemos que cuando oxidamos solo en la gráfica de la derecha, en los resultados, como vemos en azul, la oxidación a nivel de hidratos de carbono exógenos, pues con galactosa no es mucha, pero igual pasa cuando cuando ingerimos solo glucosa o solo fructosa, ¿no? Saturamos un GLUT, saturamos un transportador, entonces no podemos ir a 60 gramos la hora, a 90 gramos la hora o a 120, ¿no? Pues pasaría igual. El deportista no va a tomar solamente galactosa. En el momento que lo une con glucosa, fijaros que se eleva a cantidades similares a lo que sería la glucosa. Entonces, hay mucho que, en este sentido, muchos deportistas, el otro día otro atleta me decía que tomaba
palatinosa, ciclodestrinas y tal, ¿no? Entonces, al final, cada hidrato de carbono, sea más monosacárido o polisacárido, lo que estamos viendo es la capacidad de tú ingerirlo y aumentar lo que es la ingesta y la oxidación, ¿no? Entonces, esos son famosos los estudios de Jaekendruh y su infografía y tal, que supongo que habéis visto, de que cuanto más ingieres, lo que busca es que siempre de todo lo que ingieres sea casi todo oxidado, ¿no? Si tú tomas 2 gramos minuto, ¿vale? Que quieres llegar a oxidar los 2 gramos minuto o al menos 1,8, ¿no? Pues esto pasa igual. La glucosa, como veis, de forma aislada tiene una mayor oxidación que la galactosa, pero si lo combinamos estamos pudiendo aportar un poquito más y es otro de los hidratos de carbono que hasta estos estudios prácticamente la galactosa, es decir, prácticamente este año, estos meses, este otoño, parecía que no era un hidrato de carbono a tomar, ¿no? Como estamos, como digo siempre, con el tema de la glucosa o la maltodextrina y la fructosa, ¿no? Desde hace unos años. En ese sentido, y también un poco a colación de lo que ha comentado Pedro con el tema de la altitud, hace unos años me pidieron a mí asesorar a un chico que estaba haciendo su tesis, porque competía Santi a nivel paralímpico, en Juegos Paralímpicos, en maratones, pues Londres, Nueva York, Oita, Boston, etcétera. Y en su tesis lo que hicimos fue que él entrena normalmente a nivel de hipoxia intermitente a nivel del mar, ¿no? Entonces él tiene súper controlado todos sus parámetros fisiológicos y él se iba varias estancias o varios meses o semanas al año a Colorado o después empezó a irse a Puno, a 4.000 metros, puesto que veía que toda la adaptación fisiológica que estaba consiguiendo con la hipoxia intermitente en Alicante o las estancias a 2.000 metros o 2.000 y algo en Colorado, pues como que no le daba, ¿no? Entonces empezó a irse a Puno a casi 4.000 metros. Como ha dicho Pedro antes, tú al final a 4.000 metros, pues obviamente no puedes hacer las mismas sesiones de intensidad que haces a 2.000, ¿no? Igual que no haces a nivel del mar. Entonces, como todo, esto al final es un proceso de adaptación. Y afortunadamente el cuerpo hoy día, si lo vamos haciendo poco a poco, el cuerpo casi se adapta a todo. Lo que no hay que hacer es cambios bruscos, ¿no? Entonces, la primera estancia, en su caso, fue de monitorizar todo lo que hacía, puesto que yo ahí estaba viendo un poco la parte nutricional, independientemente del entrenamiento, que era guiado por HRV, etcétera, pero yo quería ver la parte nutricional, ¿no? Entonces, él, en su patología, tiene una atrofia muscular que va poco a poco perdiendo, ¿no? Que sabéis que es un caso que se da pérdida de peso cuando entrenas en altitud. Entonces, tienes que garantizar los hidratos de carbono y las proteínas para que no haya ese déficit que normalmente se va a dar por altitud, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en la siguiente estancia, corregir y replicar todo lo que estaba él haciendo y que independientemente él iba a Boston y ganaba la maratón de Boston, iba a Londres y ganaba la maratón de Londres. Pero queríamos aumentar el rendimiento al menos en parámetros fisiológicos normales, ¿no? Entonces, hoy día, este estudio, que bueno, publicamos hace unos años, los revisores nos dieron mucha caña porque decía que entrenar a 3.900 metros, puesto que no era lo que se hacía normalmente, que si se va a Sierra Nevada o se va a Colorado o lo que sea, eran 2.000, 2.500 y que era como muy agresivo, ¿no? Entonces nosotros por fin conseguimos publicar el artículo que eran estrategias nutricionales a 3.900 metros por una persona que lleva muchísimos años entrenando con hipoxia en casa y aparte hace hipoxia hipovárica, no hipoxia normovárica de la mascarilla, sino hipoxia hipovárica en Colorado, en Sierra Nevada y en otros lugares y necesita un estímulo más, ¿no? Y por eso intentamos hacer esto y bueno, precisamente estaba yo allí en Perú en otro congreso, salieron publicados unos artículos en cuanto a recomendaciones según la altitud, que bueno, los veréis de Trent Stellingwerff y otros, para aquellos que sobre todo entrenáis en altitud, pues cómo hay que considerar sobre todo los hidratos de carbono, independientemente que haya parámetros de hidratación, que publicamos después otro estudio, parte de esta estancia, o lo que serían parámetros en metabolismo del hierro, ¿no? Pues siempre el tema del hierro, el tema de la resistencia, pues hay que controlar y que, por ejemplo, con él, pues obviamente también lo llevábamos, ¿no? ¿El cómo lo haga? Pues bueno, nosotros, según su entrenamiento, según su día a día por HRV, pues era como adaptábamos toda la ingesta en el día a día, como decía, independientemente de la alimentación,
controlamos también la suplementación para asegurar una ingesta y un timing en la periodización a casi 4.000 metros que él pudiese hacer pues esos entrenamientos, lo tenéis abajo, sesiones a VT1, a VT2, etcétera, según estaba marcado en el entrenamiento, ¿vale? También, y un poquito como ha dicho antes Pedro, en el tema de la altitud, el calor, también hay quien dice, ¿no?, que el calor es como la altitud de los pobres porque busca adaptaciones similares a lo que consigues en altitud y la combinación, ¿no?, como ha dicho él también antes, que se está utilizando, ¿no? Si no te puedes ir a Sierra Nevada, no tienes una tienda de campaña, no tienes un medio para mejorar la hipoxia o las mejoras fisiológicas a nivel de la hipoxia, si lo puedes hacer con calor. Y si combinan las dos cuestiones, no es lo que se está haciendo hoy día, pero sobre todo para preparar competiciones de varios días, sea una vuelta ciclista, o sea una carrera de montaña, etcétera. Al final, lo que tienes que considerar son las condiciones a las que te vas a enfrentar, independientemente, como hemos visto antes, que puedas entrenar calor para competir en frío o al contrario, ¿no? Esto siempre lo pongo para llamar la atención un poquito porque, como hemos visto también antes, ¿no?, el rendimiento al final depende mucho del V2 Max y eso pues hasta cierta parte es genético y hasta cierta parte se puede mejorar, pero habría que ver si a personas con más nivel pues la mejora es más pequeña o más grande, como hemos visto antes también para deportistas más populares o de menos nivel, ¿no? Y pongo este estudio, que también es de este verano, en cuanto al mentol, puesto que, como hemos visto antes también, el mentol se ha demostrado desde hace años que es beneficioso para situaciones de calor, se está haciendo, como hemos visto antes, con enjuagues bucales tipo Listerine, que ahí yo siempre comento a los deportistas, cuando está tomando zumo de remolacha, supongo que conocéis todo el tema este de los nitratos, pues puede interferir en lo que sería lo que son dentríficos y todo lo que es los enjuagues, puede interferir con los nitratos. Entonces, al final, el deportista tiene que saber también cuándo se está tomando los nitratos, que como sabéis, normalmente es 90, 150 minutos antes, si se hace de forma aguda o si se hace una carga, pero hay que tener en cuenta también esto de los enjuagues o los mentoles, puesto que puede interferir en la absorción y en el uso de los nitratos, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que son, como digo, relativamente nuevas, al final el deportista dice, Listerine, gel con mentol, el shot de remolacha. Entonces, al final, esa coingesta puede ser que se está anulando una cosa con otra, ¿no? Y como decía antes, al final es como muy protocolizado, como hemos visto que explicaba muy bien Pedro, ¿no?, el cómo puedes monitorizarlo en el tiempo y hacer varias cuestiones que son positivas, escalonadas en el tiempo para que no haya interferencias negativas, ¿no? Entonces, este estudio decía que una bebida con hidrato de carbono y mentol pues no mejoraba esa percepción térmica a nivel de rendimiento, pero que se está utilizando hoy día, ¿no? Entonces sabemos que hay powder, que hay polvito de esto que le echa al bidón que tiene mentol, o geles que tienen mentol, o otras estrategias como hemos visto antes, ¿no?, de enjuague y demás. Entonces el mentol tiene su efecto positivo, independientemente que también, pues obviamente habría que ver las características de este estudio y sobre todo la transferencia o aplicabilidad a vuestro caso, a vuestro deportista, etcétera, ¿vale? Aquí os pongo esta infografía en cuanto sobre todo a esa sensación térmica, que comentaremos alguna cuestión también, pues por ejemplo se está utilizando con cremas y otras cuestiones para esa sensación, independientemente del efecto fisiológico, como hemos visto, de bajar la temperatura central y eso a nivel de conexión con cerebro, pues no haya un problema a nivel térmico, ¿no? También os traigo aquí, que igual lo habéis visto, hace nada, ahora en octubre, ha sido una jornada que organizaba en Brasil, pero bueno, estaba Jake Endrup y muchos David Bishop de Australia y muchos investigadores profesionales referentes, y precisamente David Bishop, que ahora venía aquí a España al Congreso de la ICS a Sevilla, daba esta charla y está de acceso libre en su Twitter de su presentación Prezi. Y él es que ha publicado en los últimos años algunos artículos referentes a cuáles son los mejores suplementos para tomar en deporte de resistencia, precisamente siendo Bishop un referente a nivel mundial
en fisiología, entrenamiento y metabolismo, ¿no? Entonces, os pongo aquí algunas de las imágenes, sobre todo los botecitos estos que tenéis en el centro, que bueno, no puedo apuntar, algunas de las cuestiones más novedosas que se están utilizando hoy día y que yo muchas veces digo, ¿no? El hecho de que estés haciendo deporte, que cojas pesas, etcétera, parece que hay que ir a los botes, ¿no? Como decía antes, ¿no? La nutrición deportiva son botes, geles, pastillas y cosas. Y no, hay otras cosas, como hemos visto antes, de comida, que son tendencias en alimentación y obviamente también el tema de la suplementación, ¿no? Pero hay que combinarlo. Entonces, este es el estudio con Roshi que publicaron hace un par de años en Sport Medicine y que al final refleja cuál es el mecanismo, la ingesta y sobre todo cuáles son los objetivos que mejora cada una de las sustancias que hoy día están demostrados con mayor grado de evidencia en deportes de resistencia, ¿no? Como todos conocéis, el bicarbonato sódico, la betalanina, los nitratos, antioxidantes, cafeína, proteína y creatina. Ahí yo siempre añado los hidratos de carbono, puesto que para muchos es como algo normal, pero para otros el polvito o los geles de hidrato de carbono es algo que hay que añadir, que tiene evidencia demostrada, ¿no? Como se hace en la categoría de clasificación de evidencia. Y que precisamente él recordaba, ¿no? Los carbohidratos, los hidratos de carbono son básicos y ahí supongo que os sonarán todos, o al menos casi todos, y voy a hablar de alguno que supongo que será el que más os esté llamando la atención con el NAD. El NAD, como supongo que conocéis, es un cofactor que se hace a nivel de lo que son reacciones metabólicas, ¿no? El NAD+, NADH, todo esto de las reacciones metabólicas, de la glucólisis, oxidativa, etcétera, pues bueno, ya se están haciendo estudios, incluso ya se están sacando productos de estos donadores de NAD, puesto que se ha visto que en el momento que hay un problema, un desbalance a nivel de NAD, puede haber un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace unos años, relacionado con lo que son los mecanismos fisiológicos, en el laboratorio donde yo hice la tesis en Valencia con José Viña y María Carmen Gómez Cabrera, hicimos algunos estudios relacionando el NAD pool, que es cuando nosotros estamos teniendo esa vía energética, por ejemplo, conocemos la vía de la glucólisis, llega piruvato y va lactato, o piruvato acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs, ¿no? Y tenemos más ATP. Pues ese cociente lactato-piruvato al final está relacionado con el NAD+, NADH, y eso nos da una idea de cómo está esa vía, sobre todo a nivel de biogénesis mitocondrial, y hoy día, si no habla de mitocondria en resistencia, parece que como que no está haciendo nada, ¿no? El deportista de resistencia tiene una buena función mitocondrial, entonces obtiene más energía, ¿no? Pues bueno, al final, ese biogénesis mitocondrial, esa activación de genes como de la sirtuina, nosotros vimos desde células hasta moscas drosófilas y en ratas y ratones y trasladado a humanos, que en el momento que tú mejoras el cociente NADH, sea por lactato piruvato, añadiendo lactato y piruvato a la célula o haciendo que las ratas y los ratones entrenen en la famosa ruedita esta que es, como yo digo, como si te pones a correr en el tapiz o en el rodillo, al final está incidiendo en su biogénesis mitocondrial, en sus genes de longevidad tipo sirtuina, etcétera, simplemente por una acción directa sobre el metabolismo energético, ¿vale? Entonces, eso se ha visto, por ejemplo, como vemos en ese estudio, en cuanto a envejecimiento, ¿no? Lo que se dice hoy día, queremos ser mayores con funciones de jóvenes, o por lo menos que no envejezcamos y tengamos esos problemas de sarcopenia, pérdida de fuerza o fragilidad, el concepto de fragilidad que conocemos, ¿no? Al final, como vemos ahí, ya hagas una actividad física de moderada intensidad o de alta intensidad o de sprint o incluso a nivel de baja intensidad, al final todo lo que estamos buscando en resistencia es alterar la función mitocondrial a beneficio del deportista, ¿no? Pues justo lo que han visto con estos estudios es que todas esas vías, como vemos aquí, todos los suplementos que hemos visto antes de Roshi y Bishop, que pueden alterar, en este caso, lo he marcado en este cuadrito verde de la izquierda, pueden alterar ese ratio NAD-NADH, al final lo que estamos incidiendo, sobre todo, como vemos aquí,
es llegar a PGC1 alfa, y ese PGC1 alfa es mitocondria. Hemos visto antes un factor de transcripción respiratorio, como es también TIFAN, PGC1 alfa. Lo que estamos incidiendo con esos suplementos es mejora de la resistencia. Hemos dicho que esto se ha visto, y es del año pasado, en el envejecimiento saludable, envejecimiento activo, darle calidad a los años, etcétera, ¿no? Todo eso está muy bien, pero yo lo traslado, como decía el otro día también, allí en Hawái, yo ya tengo más de 40 años, ya soy un grupo de edad del montón globero, pero hay mucha gente, como entraba gente allí con 70, 80 años. Cada uno busca su rendimiento en su edad. Entonces, si vamos a envejecer, pues por lo menos que envejezcamos lo mejor posible, y cada uno, si compite en máster o en grupo de edad y no en la élite, pues oye, que busque su mayor rendimiento, ¿no? Y entonces, en este sentido, esto parece ser que tiene un efecto positivo, no solamente en envejecimiento, sino en deporte. Y eso tiene traslación directa a vuestros deportistas máster, ¿vale? En ese sentido, también salió el año pasado, ¿no?, que esa suplementación de NAD mejoraba algunas de las cuestiones de capacidad en corredores, ¿no? Entonces, hacían mención a este estudio, un estudio aleatorizado, a doble ciego, es decir, no sabe lo que está tomando. Como yo digo, nunca nos faltan sujetos voluntarios, sobre todo en fondo, a poner un estudio y se presenta el que sea, de algo bueno será, ¿no? Entonces, no saben lo que toman, pero hay que anular ese efecto placebo, que muchas veces te falla, te machaca el estudio, pero efecto positivo parece tener, ¿no?, en corredores, sobre todo en parámetros de capacidad de resistencia, ¿no? Y si nos vamos a datos, que supongo la mayoría sois entrenadores, pues al final lo que mejora, pues por ejemplo, ese consumo de oxígeno al VT1, podemos trasladarlo, como hemos dicho antes, a oxidación de sustratos, ¿vale? Supongo que conocéis el artículo de Íñigo San Millán de la flexibilidad metabólica y cómo es diferente la curva de oxidación de sustrato de lactato entre síndrome metabólico, moderadamente activo y profesionales. Pues estas cosas parece ser precisamente el consumo de oxígeno o la potencia al VT1 o el porcentaje del V2 max al VT1 que hay mejora, ¿vale? Entonces eso a nosotros como entrenadores nos interesa también. Es decir, lo que va a mejorar más esos parámetros de rendimiento es entrenar. Pero después hay pequeñas cositas que si te dan un pequeño porcentaje, como decían, con la zapatilla que te da un 4% o un 7%, pues la gente se gasta el dinero y todos corriendo con placa de carbono, ¿no? Pero si nos llevamos al VT2, hay una mejora en la potencia del VT2. Es decir, podemos mejorar nuestro FTP, podemos mejorar nuestra potencia crítica, podemos mejorar nuestra potencia umbral, como lo llaméis, pero estamos sobre todo incidiendo en parámetros de eficiencia aeróbica, porque al final lo que nosotros queremos es que el VT1, pues con el tema de la oxidación de grasa, con los regenerativos, nos vaya hacia la derecha, nos mejore, sobre todo la potencia, porcentaje, etcétera, y la oxidación de sustrato, pero también nos interesa el VT2, ¿no? Igual que conseguimos mejorar nuestro V2 max hasta cierto punto, lo que nos interesa es mejorar la eficiencia al VT2 o al menos por debajo, para después tener más rango para entrenar, ¿no? Todo esto en cuanto a la adaptación de capacidad de resistencia, pero se está viendo a nivel muscular, ¿no? Y Andy Field, y es uno también de los referentes en este ámbito a nivel de músculo, pues precisamente está investigando sobre esta adaptación muscular que tienen el NAD en ejercicio. Pero también, como suele pasar con los estudios, hay que ver la parte negativa. Hay estudios que también pues, no demuestran eso, ¿no? Entonces, al final nosotros, como digo, no tenemos que ver el estudio bueno, como no, hay que tomar NAD porque esto sí. Pero también se ha visto, en este caso, en ratas, que como decimos puede ser más controlado, aunque como decimos muchas veces en resistencia, nos metemos en la pain cave y somos igual que una rata, un ratón en su rueda. Pues bueno, hay veces, y también, como digo, hay cuestiones que tendríamos que ver en detalle si podemos trasladarla a nuestros deportistas de estudios de animales, que no siempre es trasladable, ¿no? En base a todo esto, como decía antes, de Rebecca Randall con el Instituto Gatorade, publican bastantes estudios sobre
o artículos sobre estudios interesantes, y precisamente se hacían eco de este estudio de Wallis y Podlogar sobre cuáles son las perspectivas contemporáneas, cuáles son las perspectivas actuales, independientemente que, por ejemplo, lo que hemos visto antes, David Bishop investiga sobre todo en temas de diferentes tipos de entrenamiento, nutrición, que apoya el deporte de resistencia, cuáles son sobre todo las pautas a nivel de ingesta de hidrato de carbono y lo que sería ese deporte de resistencia, ¿no? Ahí en esa pequeña tabla, pues al final lo que resume sobre todo es hidrato de carbono, que decíamos al principio, y timing, esa ingesta previa, ¿vale? Y en el estudio como tal, lo que permite al final, en ese nuevo horizonte, como dice en Sport Medicine, es que todo lo que se sabe de 30, 90, 120 gramos la hora, en pruebas de más de 2, 3 horas, que como decimos suele ser en deporte de resistencia más, referido por ejemplo a maratón, a triatlón olímpico, según el nivel, ¿no? Obviamente no élite, pero a partir de ahí, en pruebas de más de 2, 3 horas, pueden tener efectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el artículo, como digo, es de acceso libre. Al final, lo que estamos viendo es qué podemos hacer antes y durante, y ya lo hemos visto con el tema del antes, con el tema de la fructosa, que es algo que, por ejemplo, no se hacía hasta hace prácticamente este año. En el durante se está viendo, después en la recuperación, precisamente, estos investigadores han visto que la fructosa puede ayudar a la recuperación post, y aquí siempre al final tendemos a hay que tomar hidrato de carbono y hay que tomar proteína para recuperar glucógeno muscular. La fructosa después también acelera esa recuperación, ¿no? Entonces al final los dietistas o el staff o el propio deportista tiene como su pauta planificada de glucosa con proteína o añadiendo fructosa, etcétera, ¿no? Y al final aparece el REDS, que supongo que todos lo conocéis, o al menos os sonará algo, con la LEA, con la Low Energy Availability, en cuanto a la disponibilidad energética, en que no haya un déficit de energía. Y esto es lo que se está viendo hoy día en comparación con una antropometría, una bioimpedancia o una DEXA, saber cuánto tiene deportista de masa muscular, cuánto tiene de peso, cuánto tiene de grasa, y en base a eso personalizar todavía más la ingesta, por ejemplo, que se dicen, ¿no? Valores en torno a 30 a 45 kilocalorías por kilo de masa libre de grasa. Entonces ya no se va a 2.000 calorías, 3.000 calorías, a X calorías por kilo, la actividad, no, sino que se va para asegurar que no haya un déficit energético, sobre todo en personas muy delgadas y en personas que pueden tener comprometida la eficiencia aeróbica, como puede ser chicas, problemas de regla, problemas de sangre, que al final, o altitud, como hemos dicho antes, y si todo eso lo juntamos, el déficit energético debe ser personalizado a la composición corporal y obviamente a las demandas del deporte, ¿no? En ese sentido, en esos nuevos horizontes, precisamente como son ellos los que lo están haciendo, ¿no? Meten esa galactosa en cuanto a la hipótesis de que recargamos el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, y entonces tenemos un plus que hasta hace un año prácticamente nadie teníamos, ¿no? En consideración, por ejemplo, con la galactosa, ¿no? Independientemente que todos conocemos estas tablas, ¿no? Los famosos semáforos de si haces poca actividad o baja intensidad, pues puedes jugar con la periodización de los hidratos de carbono, ¿no? En ese sentido, Gareth Wallis decía precisamente en todo esto, como digo, en Twitter, aparte de lo que están haciendo, ¿no? En cuanto a esa periodización y sobre todo datos fisiológicos, como hemos visto antes con los dispositivos, ¿no? Los sensores que va teniendo cada deportista o que al menos va interpretando, ¿no? Y justo este tuit también reciente, veía un poquito en el Tour de Francia, no sé si lo viste o viste cómo Vingegaard comprometió un poco el rendimiento de Pogačar cuando ahí se atacaron, ¿no? Y se decía que podía estar Pogačar pues no habiendo ingerido toda la energía para esa etapa, ¿no? Independientemente de cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, precisamente en este hilo de Twitter, ¿no? Pues se hace mención a toda esta y cómo, si viste esta etapa, pues te vienen a la mente esas imágenes de cómo al final echa de menos, y él también dijo que tuvo un fallo en la estrategia y que, bueno, eso, si conocéis a Gorka, que es su dietista, o a Íñigo San Millán, pues bueno, yo siempre digo que algo pasaría en la etapa porque supuestamente lo tienen controlado, ¿no? Y que no sea un fallo de energía
precisamente porque si tiene que rodar más de 6 vatios kilo y esos 35 minutos Vingegaard lo hizo y Pogačar no, ¿qué es? ¿Por fatiga o por falta de energía? Es lo que decimos en nutrición deportiva. Hoy día el músculo va a tener que utilizar ese glucógeno, el que tiene, pero el aporte exógeno, como hemos visto, vía hidrato de carbono o vía hepática, no puede ser un fallo, ¿no? Entonces, esto, como digo, yo lo presento aquí casi como nueva tendencia, pero una cosa que es tan básica que cómo podemos mejorar, por ejemplo, con lo de la fructosa que os he mostrado antes, ¿no? Entonces, esas pequeñas diferencias que vemos al final pueden marcar una etapa, un Tour de Francia o la carrera de un deportista, ¿no? Sobre todo cuando son en base al perfil y se tiene estimado la potencia a desarrollar, el gasto energético, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, como decía, ¿no? Pues bueno, Jumbo lo tenía todo muy bien y que precisamente esas estrategias tácticas a la hora del glucógeno o jugar con el glucógeno te pueden, entre comillas, arruinar una carrera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esto? Supongo que conocéis también y hay un poco de discusión con el Muscle Sound que ha desarrollado Íñigo San Millán y que precisamente en el primer Tour que ganó Pogačar, pues lo utilizaba en el momento que le dan el masaje, le está midiendo con ultrasonido cuánto glucógeno muscular tiene y en base a eso se establece su estrategia de ingesta de hidratos de carbono con glucosa, fructosa, proteína, etcétera, más idónea para que recupere la mayor cantidad de glucógeno muscular lo más inmediatamente posible para la etapa del día siguiente, también jugando un poco con cómo son los perfiles, ¿no? Pues hasta este punto, pues bueno, yo allí en Dinamarca lo veíamos, muchos están en contra y critican que esto no mide bien, que a lo mejor al final son biopsias, etcétera, pero bueno, en el Tour no le vas a hacer una biopsia a Pogačar, ¿vale? O sea, al final es como todo, igual que los sensores y todo, pues tienes que asumir cierto error, pero si te da algo más de información y tú lo puedes ver, igual que ves una rotura y tienes que recuperarlo o darle cierto tipo de masaje o lo que sea, pues oye, a nivel de glucógeno muscular yo creo que es bastante importante y esto, pues bueno, se está haciendo en la Premier League, en la NBA y muchos ciclistas o profesionales lo están utilizando, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por eso, por la influencia que tiene cada zona y como supongo conocéis los que utilicéis tema de vatios, todo el tema de la resistencia a la fatiga, la durabilidad y sobre todo los vatios a cada zona o perfil de potencia, hoy día es lo más clave, ¿no? Y es lo que hacemos a la hora, por ejemplo, de valorar el rendimiento de un ciclista o de un equipo ciclista, es saber su perfil y cómo lo vamos a distribuir durante la etapa y durante lo que es la ingesta, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Como decía, este artículo está muy bien precisamente de trasladar todo esto de investigador a la parte práctica, ¿no? Eso pues, muchas veces lo que hacemos con los propios deportistas, pero también lo hacemos a nivel de profesionales de la nutrición, ¿no? Porque los que sabéis con el tema de las bicicletas, ¿no? Y cómo se puede llevar toda esa mandanga que se dice, ¿no? De cómo se puede comer todo eso independientemente de habituallamiento, special needs y todo eso, o como decía, cuando estamos en un campeonato, una pista de atletismo, que parecemos allí que estamos haciendo cosas prohibidas, ¿no? Y realmente pues no lo estamos haciendo, ¿no? En ese sentido, sabéis que en ciclismo los sensores de este tipo están prohibidos, yo creo que tarde o temprano los permitirán y pues da una idea más de precisamente cuál es tu metabolismo y tu respuesta a eso y si, como decía, puedes verlo en tiempo real, oye, pues eso que te lleva, ¿no? Al final, pues como todos sabéis, han salido multitud de marcas. Yo en su día, esto es una foto de 2016, me puse uno precisamente porque me lo dijo un chico del Novo Nordisk y digo, pero si tú eres diabético y yo soy de resistencia, si yo puedo saber en tiempo real cómo es mi glucosa según lo que como, el desgaste que tengo, dice, eso no se puede hoy día. El sensor freestyle, que era el que había en aquella época, tú te pasas el cacharrito y tienes los datos, cada 15 minutos tienes un dato y no sé qué. Digo, bueno, pues tengo 15 días monitorizados. Entonces yo, como digo, me puse de rata al laboratorio, anotaba todo lo que comía, todo lo tenía monitorizado con el tema de los vatios, pulso, etcétera. Y también me hice muchas pruebas de esfuerzo, ¿no? Eso hicimos un trabajo de fin de máster que era precisamente la glucosa en rendimiento de larga duración. Pues bueno, aquello parecía que, decía que a mí me dieron que eso era como que no tenía futuro, ¿no? En 2016. Entonces yo pues, digo, yo creo que sí tiene, pero bueno, pues si no queremos investigar más, pues lo dejamos aquí. Hoy día, pues cuando llevo Super Sapiens, Glucovibes y todo esto, pues
algo de sentido tiene, algo práctico, pues a lo mejor depende del uso que le dé cada deportista y cada entrenador, ¿no? Precisamente estas eran las pruebas que yo me hacía con el freestyle, con lactato, con Moxy o con sensores cutáneos de temperatura, que había estado en Brunel con González Alonso, haciendo todo el tema de investigación sobre temperatura corporal, cutánea y cerebral, ¿no? Entonces, como digo, si podemos integrar todos los sensores que nos dan un dato metabólico, es algo más que tenemos. Eso es trabajo para nosotros, para los entrenadores, los dietistas. El deportista al final hace lo que tú le mandas. Tú eres el que debe analizar todo esto y es lo que se está haciendo hoy día, ¿no? Precisamente en Kona estaba Olaf, que igual lo conocéis, Olaf Alexander Buch, que es el entrenador de los noruegos, ¿no? O el IP noruego este que están montando, y hablaban precisamente que colaboran con lo que han montado o anunciaron allí con V2 Master, Core, Moxy, Morten y otras marcas que colaboran con ellos, ¿no? Entonces dio una charla allí, yo fui a verlo y claro, allí estábamos todos, allí había entrenadores, había triatletas, allí había de todo, intentando a ver si le sacaba jugo a Olaf para ver que esto era 2 o 3 días antes del sábado, ¿no? De cuando corrían los chicos. Entonces yo estuve hablando con él un poquito así, yo le decía, pero es que, como ha dicho Pedro antes, es que el pulmón o el corazón que tiene Kristian Blummenfelt no le cae en el pecho, de que independientemente de que tenga más volumen sistólico, más consumo de oxígeno, etcétera, están mirando muchos datos fisiológicos, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Independientemente de lo que entrene, ¿no? Entonces me estuvo contando algunas cosas que estaban colaborando con estas marcas para investigar y desarrollar, están usando Machine Learning y Big Data. Bueno, como digo, muchos parámetros interesantes que tenemos que mirar con cierto ojo, ¿vale? No dejarlo como algo futurista, por lo menos en metabolismo, ¿no? Cuando vemos a Blummenfelt, que va ahí súper cargado de dispositivos, ¿no? En las fotos estas de meme y tal, pues, oye, algo están haciendo y sobre todo es que él hace lo que sea, pero nosotros como entrenadores y dietistas somos los que tenemos que sacarle jugo a esos datos, ¿no? O vemos, digamos, en un entreno, ya sea en Sierra Nevada, en Font-Romeu, donde esté, pues esos datos que te va a dar analizados de gases, ¿no? Y que para nosotros, para el entrenador, para el dietista, es bastante interesante, ¿no? Entonces, a mí me decía, te he dicho algún truco, no lo digas por ahí. Yo digo, bueno, no me has dicho nada que no sepamos ya, ¿no? O que sepamos los que estamos aquí, como digo, que somos friki en este sentido, ¿no? Entonces, yo ahí cuando estaba en Kona, no se ve mucho, pero iba ahí con el powder en el bidón de atrás, el sensor core que se ve ahí en la espalda, los geles con mentol y con la combinación de esta. Entonces, bueno, como yo digo, yo no hice nada porque iba solo a terminarlo, en el concepto ese de finisher, pero iba, como yo digo, con todos los datos que podía tener, independientemente del rendimiento que buscase, ¿no? Entonces, todo esto nos da al final ideas y cuestiones para pensar. Y otra que yo comento mucho es esta, con el tema del picante, si conocéis todo lo que es los shots de pickle juice, de jugo de pepinillos o el líquido este de pepinillo y tal, que se está haciendo y que, bueno, yo desde hace unos años, allí hablando en Dinamarca con un entrenador de atletismo, pues jugábamos con el tema del picante, ¿no? Y supongo que conocéis la capsaicina, que es como entre comillas, lo que pica de verdad, lo que tiene esta sustancias, ¿no? Entonces tú te puedes estar inflando arroz, pero tienes que considerar estas cuestiones sobre todo a nivel de estimulación neuromuscular, ¿vale? Lo que es la motoneurona, que es al final la que le dice al músculo cómo contraerse. Y ahí es donde puede tener el efecto el picante también, independientemente que el jugo de pepinillos esté haciendo un balance hidroelectrolítico y eso no te den calambre, etcétera, ¿no? Pero esto va un poquito más para allá, que es con el tema neuromuscular, ¿vale? Lo que te hace que antes de romperse el músculo te dé un calambre, te dé una contractura y pares a la fuerza, ¿no? Entonces, todo esto va por ahí, hay poco investigado, es difícil de demostrar, pero se están haciendo cositas, ¿no? Entonces, yo hace un tiempo lo ponía en Instagram, todo el tema que se estaba monitorizando de mentol, ¿no? Como hemos visto, se está utilizando por muchas marcas, tiene efectos positivos, aunque hay algún estudio que no. Y con el tema del picante, ¿no? Y hablaba ahí en Instagram, ¿no? Con el tema de la capsaicina y que hace unos años, pues lo comentábamos, ¿no? Con el tema del picante y los receptores que se llaman TRPV1 y TRPM8, que son los que te bajan el impacto a nivel, digamos, de sensación de picor
o de calor que te da el picante y la sensación de frío que te puede dar el mentol, que decíamos antes, la sensación térmica, son receptores y que eso hace que aumente el rendimiento, ¿no? Igual que hay otros parámetros, como decíamos antes, de temperatura y humedad, etcétera. Y eso, sobre todo, como decíamos, fueron unos investigadores que le dieron el premio Nobel de Medicina precisamente por la acción de estos receptores, porque tú, entre comillas, estás como inhibido, estás como, digo muchas veces, es como cuando te infiltran y compites lesionado. Eso tiene un riesgo y es que te puedes romper más. Pues esto va un poco por ahí. No a ese nivel de la infiltración, obviamente, pero es como que anulas a nivel neuromuscular, independientemente de la sensación de frío y calor, estás inhibiendo a nivel neuromuscular que el músculo se contraiga y forme el calambre o la contractura. Entonces, al final, pues el músculo se puede romper y todos conocemos roturas musculares, ¿no? Entonces hay que, como decíamos antes, tenerlo con cuidado, sobre todo con el tema este del picante y el frío a nivel de receptores y de coordinación neuromuscular. Y ya para terminar, el tema de la cantidad de los hidratos de carbono y demás, que podemos decir que se ha mejorado, como hemos visto antes con el tema de la ingesta, o comprometido si no estamos acostumbrados, y lo paso rápido, que no se da mucho, ¿no? Hace unos años se decía 30-60 gramos la hora, muchos deportistas de fondo todavía siguen utilizando esas cantidades y sobre todo ese 6-8% para bajar, digamos, lo que es el vaciado gástrico, etcétera. Yo siempre pongo la foto esa que he mostrado en Kona, yo en el bidón de atrás es de 750 mililitros y llevaba 155 gramos de hidratos de carbono, o sea, una barbaridad, pero todos sabemos, ¿no?, que concentramos geles, ¿qué tal? Pues yo llevaba polvos que tenían mentol y después en el bidón aéreo llevaba solo agua, entonces yo garantizaba mentol y powder por un lado, geles por otro, Morten que te dan los habituallamientos y un poco todo, ¿no? El problema es la concentración, como decíamos, ¿no? Hay que jugar mucho con, sobre todo en cantidades relativamente elevadas. Entonces, como dice mi madre, ¿hay que comer macarrones ahí a punta pala? Pues oye, hay que comer bastante, ¿no? Y precisamente con Blumenfeld lo hemos visto y se ha hablado mucho. Y después, por ejemplo, como se dice, en el coche de atrás de un equipo ciclista, ahí lo que va es mezclando y adaptando según pues geles, polvos, bidones, temperatura, etcétera, para después dar, por ejemplo, eso era una Copa de España aquí en Madrid, para dar a los ciclistas, ¿no?, en el momento que toca, o si está planificado en un puerto o donde sea, si no hay habituallamientos estándar o, como yo digo, habituallamientos que eso, como nutricionista, a mí no me gusta mucho porque parece que le ha puesto la carrera a la organización y hay que comerse eso, ¿no? Si está ahí, pues bueno será. Entonces los deportistas muchos al final tienden a hacer cosas bastante negativas, ¿no? Como comentaba Aitor hace un tiempo, ¿no?, lo que hacen con el equipo Ineos y estas cuestiones, pues siempre es interesante, aunque no siempre te cuentan todo lo que hacen, ¿no? Pero bueno, al menos cositas prácticas de los pros, ¿no? Pues, o como hacemos con el tema de los suplementos que suelen tomar estos deportistas más populares, pues yo muchas veces lo que hago es, ¿qué tienes? Tráeme todo lo que tienes. ¿Por qué tomas esto? ¿Por qué tomas otro? ¿Por qué lo vamos a periodizar así? ¿Por qué tomas, pues, por ejemplo, cosas que tienen mentol o que tienen, yo qué sé, betalanina o carnosina? Entonces, mucho diálogo entre el dietista y el deportista o incluso el entrenador, que después ya nos pondremos a planificar, ¿no?, ya sea en papel, en aplicaciones o en lo que sea, ¿vale? Al final, el deportista, lo básico, como decíamos antes, para ellos es casi comer pasta y cómo va a ser la carrera. Nosotros le tenemos que sacar más jugo, ¿no? Y bueno, un poco todo, yo creo que